comenzar ahorita con el quinto Perek del Pirkei Avot y la primera Mishnah. Habíamos estudiado los 4 anteriores y realmente el quinto Perek es el último Perek del Pirkei Avot. Sin embargo, está escrito que se le agregó posteriormente. Si ustedes ven en un libro de Pirkei Avot van a ver 6 Perakim. De hecho vamos a estudiar los 6. Pero se le agregó porque como se acostumbra a estudiar el Pirkei Avot entre Pesach y Shavuot, y hay 6 semanas intermedias, y se acostumbraba a estudiar un capítulo cada Shabbat, entonces le agregaron un 6º capítulo recopilando de otras partes de Talmud que se llama Baraita. Pero en verdad, este capítulo, el quinto, es el último de Pirkei Avot. Vamos a comenzar entonces con la primera Mishnah del quinto capítulo. Pero quiero hacer una breve introducción. A diferencia de los demás capítulos que dijimos, ya los estuvimos estudiando, cualidades, valores que nos enseñó el Pirkei Avot, y estuvo estructurado de una forma de que fulano Hillel decía tal cosa, Rabban Gamliel enseñaba tal cosa, etc. Ahorita no, este quinto capítulo está totalmente diferente y va a empezar enumerando muchas cosas, empezando con la creación, que tienen el número 10. Entonces, todas las Mishnayot que vamos a ver ahorita, las primeras, tienen que ver con algo que entra en la cuenta de 10. Y después va a ir bajando en el número. Después va a hablar de cosas que tienen que ver con el número 7. Después con el número 4. Entonces es una estructura muy diferente a lo que vimos anteriormente. Entonces vamos a comenzar con esta primera Mishnah. Y dice así: Ba'asara ma'amarot nibra olam. Dios creó el mundo con 10 dichos. ¿Qué quiere decir 10 dichos? Dios dijo, como lo conocemos, leemos en el Bereshit, en el Génesis, en el principio de la creación, Vayomer Elohim Yehior, dijo Hashem, dijo Dios, que sea la luz. Un dicho de Dios y fue creada la luz. Y así, con 10 dichos creó el mundo. Voy a leer la Mishnah y después vamos a explicar todo su significado, voy a completarla. Pregunta en el Pirkei Avot, Umat Talmud Lomar, ¿qué nos viene a enseñar? ¿Qué dice que nos viene a enseñar? Sigue explicando. Vahalo, bema'amar echad yachol libarot. Con un solo dicho de Dios, Dios no necesitaba ni 6 días de creación, ni 10 dichos, que brote la tierra, la vegetación, como lo dijo, etc. Podía un solo dicho, que se ha creado el mundo perfecto, con todo, con luz, con vegetación, con animales. Un solo dicho y hubiese creado todo el mundo. Responde, Ella, si no nos viene a enseñar, ¿para qué lo dijo, lo creó con 10 dichos? Dice, Leipará min al-shaim me'abdim et ha'olam shenibra be'asara ma'amarot ve'liten se'achar tov la'tzadikim shemekaimin et ha'olam shenibra be'asara ma'amarot. ¿Qué significa? Para darle más importancia a este mundo de la creación. Si lo hubiese creado con un solo dicho, como que vemos que no se le dio un lugar muy especial. Muy rápido, dijo un dicho, lo creó. Cuando se tardó 6 días y fueron 10 dichos, tiene más importancia el mundo. Entonces es más grave destruir el mundo o no cumplir la misión. Y tiene más mérito construir el mundo, cuidarlo y cumplir uno su misión en un mundo que fue creado con 10 dichos, en 6 días. Es decir, que se invirtió más, se le dio más importancia a la creación. Okay. Esa es la Mishnah del texto. Vamos a comenzar ahorita a analizarla un poquito y a ver sus mensajes y su significado. Primero, tenemos que entender por qué justo 10. ¿Por qué con 10 dichos? Pero no solamente la creación, también tenemos los 10 mandamientos, que son 10 dichos
que Dios dice, cuando se reveló en el monte de Sinai, dijo 10 preceptos importantes y también fueron 10. Y tenemos muchas cosas que representa el 10. Un ejemplo, para que haya un minyan, que se pueda hacer un rezo y decir el Kadish y leer la Torah y todo, también tiene que haber 10 personas. 10 se da una importancia que es como una congregación, ya que ya es un número importante. Y vemos de vuelta así el 10. Y lo ven, podemos ver muchísimos conceptos y lugares que cuando incluso Moshe Rabbenu ordenó, cuando estaba en el desierto y era caótico que todos venían a consultarle desde la mañana hasta la noche, y Tro, su suegro, le dio un consejo que estructure y que se divida el pueblo, los puestos, que hayan grupos más pequeños, más grandes, para que él no se desgaste. Entonces, que alguien esté encargado. ¿Cómo lo dividió? Alguien de 10 personas, después de 50, de 100, pero también en núcleos de 10. Lo mismo, esa división de 10. ¿Por qué el 10? 10 justamente representa lo perfecto. Acostumbramos a decir, un 10 es... En hebreo dice Ueser, es un 10, que si está perfecto. O también en las calificaciones, como que en los números básicos es del 1 al 10 y 10 representa lo máximo. Por eso, cuando Dios crea el mundo, lo crea con 10 dichos. 10 dichos que representa la perfección de la creación. Y realmente Dios creó el mundo perfecto. Hay veces, lamentablemente, podemos nosotros alterar ese mundo. Dice, si observamos en todo, vamos a ver que todo lo que es más natural es más sano y es mejor. El oxígeno que respiramos, si permitiríamos a la vegetación, sin destruirla, sin alterar lo que está pasando hoy en el mundo, cómo se alteró el equilibrio de la vegetación, de lo verde, con todas las industrias, la contaminación, todo lo que el ser humano, con su libre albedrío, con sus acciones, puede llegar a alterar. Pero cuando regresamos a la creación como Dios la creó, es lo más perfecto y lo más sano. Es como dijo el rey Salomón, a Elohim asaita Adam yashar, Dios hizo al hombre correcto, perfecto, ve'ema asur hashonot rabim, y las personas complicaron a veces las cosas. Pero sabemos en todo, todos sabemos perfectamente, ahorita en la comida también, cuando la comemos lo más natural, sin procesarla, cuando más procesada, más daño hace a la salud. Hoy se está haciendo conciencia y se está regresando a lo vegano, a lo natural, las cosas, un pan integral y todas esas cosas, porque cuando más es como Dios lo creó, que lo hizo perfecto, un 10, como dijimos, un 10 al mundo, las cosas son perfectas. Pero nos dio esa capacidad, nos dio la inteligencia y tenemos la capacidad de mejorar el mundo, o Dios no lo quiera, es como dice, para darle más valor, lo hizo con 10 dichos, y hay quienes lo pueden destruir a sí mismos y están destruyendo un mundo tan perfecto que Dios lo hizo con 10 dichos, y hay quien puede mejorarlo y aportar a la humanidad y ser mejores personas, y se están superando en un mundo que Dios le dio un sentido y un valor muy especial. Por eso justamente lo creó con 10 dichos. La creación. Como dije, 10, es un 10, es perfecto. Y además de eso, aunque aquí no está mencionado en la Mishnah, pero creo que
también lo hizo en 6 días, porque aquí está preguntando por qué Dios lo hizo en 10 dichos si lo podía hacer en uno solo. Lo podía crear, que diga Dios, como dije al principio, que se haga todo y perfecto. ¿Ok? Y respondió. Pero aquí le agrego yo una pregunta. Bueno, también por qué lo creó en 6 días y no lo creó en un instante. 10 dichos, podía decir un dicho tras del otro. Que sea la luz, que se separen las aguas, que brote la vegetación, que salgan los animales, los peces, las aves, los animales. Todo eso, 10 dichos, ¿ok? Pero uno tras otro. ¿Por qué en 6 días? Y el séptimo cesó. Bueno, yo creo que ahí también nos da otro mensaje, que nos quiere enseñar Dios a nosotros, aunque para Él obviamente no hacía ninguna diferencia, lo podía crear en un instante, en una milésima de segundo todo. Dios es el creador y es el omnipotente y todopoderoso. Sin embargo, nos quiere enseñar a nosotros también que las cosas se tienen que hacer progresivamente. Algo para que perdure, para que saber cuidarlo y que esté bien hecho, hay que hacerlo con tranquilidad, con paciencia, progresivamente, no en un instante. Obviamente que Él lo podía hacer en un instante, pero el mensaje es hacia nosotros. Queremos construir algo importante, tranquilos, concéntrate, empieza, pon los cimientos, ve construyendo sobre eso, piso tras piso, hasta que te quede un buen edificio. Yo justamente esta idea le digo mucho a los novios que se van a casar. ¿Por qué existe el compromiso primero y todos esos pasos? Porque para construir lo más importante, la construcción más importante que la persona puede tener en su vida, que es un hogar, construir un hogar, se requiere también como aprender de Dios, que Dios lo hizo en 6 días, aunque lo podía hacer en un momento, y planear y prepararse y entender la importancia que tiene el matrimonio, comprometerse, proyectarse, es decir, poner los cimientos para poder construir realmente un hogar exitoso, y no así en un momento, es decir, sin la planeación, sin prepararse emocionalmente, sin prepararse para entender la importancia de un hogar. Y eso también Dios lo enseñó en la creación, que lo creó no en un instante, sino se tardó 6 días intencionalmente para darnos esa lección a nosotros. Ok, ¿cuáles son los 10 dichos que Dios creó el mundo? Ok, cualquiera que estudie Bereshit, yo creo que lo puede ver. Sin embargo, hay diferentes opiniones entre nuestros comentaristas, el Maimónides, Rashi, que es uno de los principales comentaristas, Rabbeinu Yonah. Hay otro Pirkei Avot que se llama Avot de Rabbi Natán, que es más extenso, es otro que tiene una versión. Hay otro Pirkei Rabbi Eliezer, es otra. Hay muchas versiones de cómo se cuentan esos 10 dichos de Dios. Pero voy a tomar la versión más importante y lo que dice también el Talmud, que el primero de esos 10 dichos es cuando Dios creó el cielo y la tierra. Pero ahí no dice Vayomer Elohim, que dijo Dios que se haga el cielo y la tierra. No empieza así la Torá. Empieza Bereshit bara Elohim et hashamayim vetares. En un principio creó Dios el cielo y la tierra. Después dice Ve'ares haitá tohu babou, la tierra estaba revuelta, ve'choshech al pene tehom, había oscuridad, ve'ruach Elohim mirajefet al pene hamayim, que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Y después dice Vayomer Elohim yehior, dijo Dios que sea la luz, y se hizo la luz. Pero el primer dicho, Bereshit, no dice Vayomer, no dijo que sea el cielo y la tierra, dice el principio creó. Sin embargo, según el Talmud, este dicho también se cuenta, no dicho, este concepto que el principio Dios creó el cielo y la tierra, también está entre los 10 dichos. ¿Por qué? Porque, como está escrito, leemos en el Teilim, Bidvar Hashem Shamaim Nasu.
Con la palabra de Dios fueron creados el cielo y la tierra. Es decir, aunque no dijo Dios, pero ahí fue el principio. El principio, Dios creó el cielo y la tierra y no cabía decir, porque decir es cuando uno se dirige a algo. Todavía no había nada, ¿a quién se va a dirigir? Ahí fue el crearlo. Fue crear, como se dice en español, ex nihilo. Ex nihilo quiere decir de la nada. Creó yesh me'ain, como decimos en hebreo, algo de la nada, y entonces no cabe que dijo. Después que creó el cielo y la tierra, y potencialmente estaba en el cielo y la tierra toda la creación, todo lo que iba a crear después cabe decir, Vayomer, a ese mundo, al cielo y la tierra que creó, Dios le dijo que sea la luz, que es decir, que de ahí salga, que haya luz. Entonces, por eso ahí cabe el Vayomer, el dijo. Aunque Vayomer no significa exactamente que Dios dijo. La palabra Vayomer también se usa y lo encontramos en la Torá como una expresión de querer hacer, algo que quiso. Un ejemplo, dice en muchas ocasiones en la Torá que alguien diría tal cosa, como decir, quería tal cosa. Ahorita en este momento no me viene a la mente, pero hay muchas expresiones en la Torá que así lo dice, que no se refiere a que lo dijo, sino es como decir, él diría tal cosa, quiere tal cosa. Entonces Dios dijo que quiso que sea la luz y se hizo la luz. Pero de todos modos, ahí cabe el término dijo, porque ya existía potencialmente toda la creación. De hecho, todos los 6 días de la creación ya fue creado de algo que ya estaba. Como un ejemplo, ya estaban las aguas y Dios dijo que se dividan las aguas, que se separen, veterae ayabasha. Y al separarse las aguas se va a ver la tierra firme. Antes las aguas cubrían toda la tierra. Entonces al separarlas, pero eso ya existía. Después dijo que brote la tierra la vegetación. Potencialmente ya estaba creada en la tierra el potencial de brotar la vegetación. Solamente que después Dios les dijo a la tierra que ya brote la vegetación y que hagan árboles con frutos, etcétera, etcétera. Entonces voy a mencionar de todos modos la versión, como dije, dentro de lo más aceptado, aunque hay unos detalles de diferencias, cuáles son esos 10 dichos de Dios. Entonces voy a enumerarlos. La primera, como lo acabo de mencionar, es cuando Dios creó el cielo y la tierra. No fue con un dicho, pero fue con la decisión de Dios. Esa es la primera. Después dijo que sea la luz, es el segundo dicho. El tercero dijo, Yehi Rakia, que haya el firmamento entre las aguas y separe las aguas que están arriba y las aguas que están abajo. Esa separación, esa división, fue el tercer dicho de Dios para la creación. El cuarto, es como lo acabo de mencionar, cuando dijo que se reúnan todas las aguas en un lugar, que son los océanos, y así va a revelarse a Yabashá, la tierra firme. Al reunirse las aguas en los océanos, da lugar a que ya se pueda ver la tierra firme. Después, el quinto es que dijo que brote la tierra la vegetación. Ese fue el quinto dicho de la creación de Dios. El sexto es cuando dijo Yehi meorot birkea shamaim, que es el cuarto día, que dijo que sean las luminarias, que fue el sol, la luna y las estrellas, y ahí es cuando establece día y noche, que el sol ilumina en el día y la luna y las estrellas en la noche. Ese es el sexto. El séptimo es cuando Dios dijo Tosea Ares Nefesh Haya Lemina. Perdón, el séptimo es Ishesua Maim Sheres Nefesh Haya y Ofef Alares, que saque del agua todo tipo de reptiles y aves que van a volar, que es ahí cuando creó los peces, las aves, que fue una creación
todavía menos importante que los animales con vértebras, que esa es la octava, el octavo dicho. Después cuando dijo Vayomer Elohim, Totzea Ares Nefesh Hayá Limina. Dijo Dios que brote la tierra, Nefesh Hayá, una vida, que son a sus especies, que son los animales, las parejas. Pero vean cómo todo dice Totze, que saque, que dice, ya estaba potencialmente, nada más tenía que brotar, que sacar. ¿Ok? Ese es el octavo dicho. El noveno es Vayomer Elohim Naaseh Adam, haremos al hombre a imagen y semejanza, que es la creación del ser humano, que fue la creación más importante. Esa es la novena. Y la décima, como dije, según una versión que la considero la que más tiene todavía fundamento, o la mayoría lo ven de esa manera, fue después de esos dichos, dice después de que lo menciona, dice después de donde termina esos dichos de la creación, cuando dijo Hashem, Vayomer Elohim lo tove yota Adam levado selo ezer kenegdo. Después dijo, no es bueno que la persona esté sola, voy a hacerle una ayuda, que fue la creación de la mujer, que ese es el décimo dicho según esa versión, y con esos 10 dichos creó toda la creación. Lo dije en otras ocasiones, en otros temas, que nos demuestra Dios el objetivo de la creación es el ser humano, porque preparó todo, primero creó lo mineral, después lo vegetal, después animales o peces y aves, dice animales sin vértebras, después los animales con vértebras, y al final culminó en el ser humano, demostrando que todo lo demás, el objetivo fue para la creación del ser humano. Y al margen, esto lo mencioné en una plática que di acerca de el lugar de la mujer en el judaísmo, que muchísima gente confunde, y existe esa idea, ¿no? Esa idea que la mujer como que estaría en segundo término. ¿Por qué? Porque como la mujer no participa plenamente en todos los preceptos como el hombre, no se pone el tefilim, no participa en el minyan, etcétera, etcétera. Entonces hay ese sentimiento como si la mujer estaría relegada en el judaísmo, como si estaría en segundo lugar o si sería menos importante. Pero justamente, lo llegué a decir, que de aquí mismo, de la creación, de lo que estamos viendo, que fue con 10 dichos que Dios creó el mundo, y esos 10 dichos fueron progresivos, que dice progresivos. Empezó de lo menos importante, que es lo menos espiritual, la materia bruta, el cielo, la tierra, que es lo mineral, como dijimos. Después, vegetal, que tiene un poquito más de vida. Vegetal crece, brota, tiene semillas, se reproduce, pero no tiene energía, no tiene vida. Tiene cierta energía, pero no vida. Digo, tiene cierta energía porque es impresionante, cosas comprobadas, ¿no? Que hay veces a una planta, si ya se comprobó, le cantas, parece increíble, pero es real. Es decir, le estás cantando, le pega el sol y así, y crece mucho mejor, y de lo contrario se llega a marchitar. Tiene cierta percepción y cierta energía, pero no se compara a la de los animales, que tienen nefesh, lo que se llama, tienen algo de vida. Ok. Entonces, creó después la vegetación, que ya es superior a lo mineral, porque crece. Después crea las aves y peces, que tienen vida, pero no tienen la misma, el mismo potencial que un animal con vértebras. Entonces fue una creación todavía menos espiritual. Después creó los animales y las bestias, que ahí sí tienen más potencial que las aves y peces. Un león, un perro, tienen ciertas fuerzas, ciertas percepciones, etc. Y que son más espirituales que lo vegetal y lo mineral. Y después creó el hombre,
que es el que fue hecho a su imagen y semejanza, el que tiene esa capacidad que se asemeja a Dios, que puede discernir entre lo bueno y lo malo, puede razonar, puede crear, no de la nada, no ex nihilo, sino puede crear de otras cosas, transformando las cosas. Pero lo interesante, que la 10ª creación, la última, la que culminó toda la creación, fue la mujer. Eso significa que la mujer fue la creación más espiritual que todas las demás creaciones. Porque como dijimos, Dios empezó de lo más físico, de lo menos espiritual a lo más espiritual. Fue progresivamente, mineral, vegetal, animal, humano, y al final la mujer. Y es verdad, no tiene nada que ver, eso no quiero entrar ahorita en el tema, eso no tiene que ver con la función en la pareja, cómo tiene que funcionar una pareja, pero lejos de que la Torá considera a la mujer, como muchos creen, inferior al hombre, está considerada, espiritualmente hablando, superior al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre físicamente lo hizo de la materia prima que ya estaba creada menos refinada. Lo hizo de la tierra o de los 4 elementos, fuego, aire, agua y polvo, y después sopló en el espíritu de vida. Cuando Dios creó a la mujer, el hombre ya estaba creado a imagen y semejanza divina. Entonces, la materia prima con la que creó la mujer ya era de más nivel, ya era el ser humano creado a semejanza divina. Entonces, el resultado fue una creación más espiritual. La materia prima del hombre fue menos refinada, fue de los elementos. Y después sopló en el espíritu de vida. Y la mujer la creó de alguien que ya estaba creado a semejanza divina. Por eso la mujer, por naturaleza, es más espiritual que el hombre. ¿Qué quiere decir más espiritual? Justamente eso es lo que el mundo confunde con debilidad. Porque ve una mujer es más sensible, llora de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se le llama en el mundo? Es el sexo débil, que llora fácil, que es más débil. No, eso demuestra su sensibilidad, sus sentimientos, que es más espiritualidad. Por eso, históricamente, no fueron las mujeres las que salían a la guerra, las que estuvo en sus manos la criminalidad, siempre estuvo en manos de los hombres por naturaleza. También en la relación de pareja, en las relaciones sexuales, incluso un hombre es más impulsivo, puede ver una mujer guapa y se puede ir con ella. Una mujer tiene que involucrarse más sentimentalmente, tiene que admirar, porque es más espiritual. Entonces hay que quitar ese concepto erróneo que se tiene como que la Torá, el judaísmo, por el hecho que la mujer no tiene muchas obligaciones igual que el hombre, está en segundo término. No, la mujer fue la creación superior, la más espiritual. ¿Por qué no está obligada, no tiene las mismas obligaciones que el hombre? Porque justamente por ser creada más espiritual no necesita la misma cantidad de preceptos que la que necesita el hombre. Es al revés de lo que se cree. Bueno, eso es un tema al margen, un tema independiente, pero volvamos a la Mishnah, que es, yo creo que esta Mishnah ahorita cambió de enfoque el Pirkei Avot. Hasta ahorita habló sobre el ser humano, sobre la persona, las cualidades, cómo tiene que superarse, hablamos de la humildad, de muchos valores en el ser humano. Y ahorita pasa, después que ya enseñó esas enseñanzas tan importantes que leímos en los 4 capítulos, que por cierto, los que no tuvieron la oportunidad de oír, ya los voy a publicar, todas las enseñanzas, los 4 capítulos que ya vimos, con todas las Mishnayot, el que la quiera oír, también dedicarla en su memoria para el aprendizaje, la voy a publicar todas. Pero de todos modos, esos 4 capítulos fueron más enfocados a la persona en sí, en la superación. Ahorita nos pasa como un grado más, a una visión más global. Desde la creación vamos a ir viendo también cómo Dios condujo el mundo, la historia, desde la creación hasta Noaj, de Noaj a Abraham, las pruebas que tuvo Abraham, las 10 plagas que mandó, que todo eso, como dijimos, seguimos con 10 plagas que Dios mandó a Egipto, 10 pruebas que Dios le hizo a Abraham,
Todo es en el mismo concepto de 10 que representa esa perfección. Pero ahorita estamos hablando de algo más global. De decir, ya cambia el tono de lo que estuvo enseñando anteriormente. Y aquí es donde es el punto básico de reflexionar acerca justamente de la creación del mundo. Y aquí quiero tocar básicamente dos puntos básicos, elementales, que todos tenemos obligación de en algún momento analizarlos y reflexionar. Cuando empieza aquí la Mishnah diciendo que Dios creó el mundo en 10 dichos, como dije, ex nihilo, de la nada, surge siempre la reacción natural de muchísima gente por la influencia, por lo que uno ve en los medios, en la televisión y en los medios del mundo, que siempre se habla, se trata en muchos foros de negar la existencia de un ser supremo porque a veces es incómodo, no conviene, porque si hay un creador, obviamente hizo el mundo y hizo el ser humano por un sentido, le dio un sentido a la creación y eso me compromete. Es más cómodo decir, por conveniencia, no, yo no creo en nada, no creo en un creador, no creo en nada. Pero la verdad es que cuando estamos tocando este punto de la creación, tenemos que usar el sentido común y no se necesita ahora sí, demasiada inteligencia o demasiado nivel para usar un criterio básico. En toda la historia jamás hubo alguien o un pueblo oficialmente que pretendan decir que no existe un creador. Habían idólatras, paganos, creían con mucha confusión, ¿no? Decían Dios Sol, o creían en los planetas, creían en diferentes cosas, pero siempre se entendió por lógica elemental que si hay una creación es que hay un creador. De verdad es tan sencillo y tan obvio que no entra eso en discusión o en análisis. Algo, siempre lo digo como lo dijo Rabbi Akiva, alguien que le preguntó de los romanos, que lo cuestionó, le dijo, ¿en quién crees? Y él le dijo, pues creo en el creador del mundo. Creo que lo mencioné alguna vez en una de las clases de Pirkei Avot, pero creo en el creador del mundo y él se ríe de él, le dice, pues, ¿qué dices tonterías? ¿Acaso me lo puedes comprobar que Dios es el creador del mundo? Entonces le cambió el tema a Rabbi Akiva y le dijo, le chulió, por decir, le halagó la prenda que él traía, le dijo, qué bonita prenda. Y le dice, ¿quién la hizo? ¿Quién la creó? Le dijo, pues, el sastre. En ese entonces no eran industrias, sino... Y le dice, ¿me lo puedes demostrar? ¿Me lo puedes comprobar? Se ríe, le dice, pues, ya lo hizo, no te lo puedo comprobar, pero no hay necesidad de que te lo compruebe, es obvio, ¿no? Y entonces le dice, ¿y tú qué me estás diciendo? Si tú dices de forma tan obvia que si tienes una prenda, una vestimenta, es obvio que no se hizo sola, que alguien la hizo. Si estoy viendo la creación, que no se compara en lo mismo mínimo a una vestimenta. Dice, de verdad es así de sencillo y así de lógico y así lo tenemos que tomar porque es absoluto eso. Dice, nadie podría aceptar y pensar que una prenda se pudo haber hecho sola ni en millones de años. Decir de que, bueno, en un campo que había, no sé, algodón y hubo vientos y ramas en los árboles y se enredó el algodón en los árboles y después una granizada y se hizo agujeros, orificios y quedó hecho un traje. Digo, obviamente ni un vestido, nadie lo aceptaría eso. Ni nadie aceptaría tampoco que una cámara fotográfica se haya hecho con ácidos en el desierto en millones de años. Eso no cabe. ¿Por qué? Porque tiene una función muy específica y es obvio que algo tan preciso como una cámara que tiene el lente, tiene el botón para apretar, tiene todo el zoom, alguien inteligente la tuvo que programar porque no se pudo haber hecho sola. Y nadie acepta que ni una vestimenta, ni una cámara, ni un edificio. Nadie puede pensar que con un huracán
se volaron muchas piedras y se edificó un edificio. Absolutamente nadie lo podría pensar porque entendemos que alguien lo programó. Si no podemos aceptar ni que un edificio, ni que una silla se creó, unas maderas se creó, ni que un ojo, ni que una cámara, ni que una vestimenta, con más razón la maravilla de la creación, que es tan perfecta que no terminamos de entenderla. Todos los adelantos de la ciencia, hasta lo que la ley de relatividad de Einstein, que se llegó a la bomba atómica por los átomos, y la energía nuclear que se saca también del agua, todo es de la naturaleza, todo ya estaba creado en esos 10 dichos de Dios en la creación. Todas las medicinas que después de las hierbas que con el tiempo se fueron descubriendo, es decir, todo eso ya fue creado, estaba en el potencial, así como cuando acabo de explicar, que dijo Dios que brote la tierra, ya estaba, también creó Dios todo eso que vamos descubriendo y no terminamos. ¿Alguien podría pensar que eso se pudo haber hecho solo de una explosión, de un Big Bang? Se hizo algo, o progresivamente una célula se reprodujo y se hizo algo, laboratorios tan perfectos que tiene el interior del ser humano. Todo, agarremos el aparato digestivo, el respiratorio, es algo increíble. Uno ve nada más los nervios, lo complejo, las venas, algo tan sofisticado. El ojo, que es el ojo humano, no se compara en lo más mínimo a una cámara fotográfica, la más sofisticada que sea. Y si nadie puede aceptar que una cámara se puede haber hecho solo, ¿por qué sí podríamos pensar que el ojo sí se hizo solo? Es algo absolutamente ridículo. Entonces tenemos que, por eso siempre, todo el mundo en la historia podían ser idólatras, creer en otras cosas, pero todos sabían que había un ídolo, que había un Dios, alguien tiene que haber, no se puede haber hecho solo. Empezó el darwinismo hace un tiempo, pero no por convicción. Hay un libro que escribió un alumno de Darwin, que se llama Confesión de un ateo, se tradujo al español, y que él comenta que Darwin al final dijo que él mismo no creía en nada de lo que está diciendo, que entendió que no puede ser eso. ¿Por qué entonces desarrolló esa teoría? Era una forma de liberarse de la opresión, porque a veces en nombre de la iglesia o de muchas había opresión que se imponía y no había argumento de liberarse de esa opresión. Entonces el argumento fue: vamos a buscar una idea de decir que hay una posibilidad que no existe Dios, entonces ya no tenemos obligación de seguir. Pero no era por convicción. Como dicen, el más ateo dice: gracias a Dios que soy ateo. Esa es una realidad que todos la conocemos, porque en el fondo sabemos que hay algo. Que como cualquiera ve un edificio y todos sabemos que hay un arquitecto, un ingeniero detrás, que alguien lo hizo, no se puede haber hecho solo. Todos sabemos en el fondo que el más ateo sabe que hay alguien supremo que creó todo eso, que no lo entendamos, que no sabemos qué es, que no sabemos qué es el alma, todo eso, que no sabemos el sentido de la inmensidad de todo, es otra cosa por nuestra limitación, pero no quiere decir que se pudo haber hecho solo, que no haya un creador. Y sí, no entendemos qué es ese creador, 1000 preguntas que tenemos, pero me quedo con no entender qué es el creador y con no decir una serie de tonterías, decir, no, eso solo una célula se acomodó y se hizo laboratorios perfectos, y mientras cualquier otra cosa sencilla no se puede haber hecho. Yo había relatado, creo que también en esa ocasión, sobre una historia conocida sobre Newton, que tenía unos colegas que decían ser ateos, porque dije, no existe el ateo por convicción, y que una vez lo visitaron a su casa y él había hecho una maqueta del sistema solar, muy bien hecha, bien ordenada, de cartulina, ¿no? Representando Saturno, Júpiter, Venus, Marte, todo eso bien acomodado, el Sol, la Luna, todos bien puestos en sus lugares.
Entonces, cuando ellos ven esa obra maestra, quedan admirados y le preguntan a Newton, oye, ¿quién hizo esta obra tan impresionante? Y Newton, que era creyente en Dios, que sabía que ellos decían no ser creyentes, entonces aprovechó para burlarse un poquito de ellos o molestarlos. Entonces le dice a esto, como que restando la importancia, no, son unas cartulinas que yo había dejado en la mesa, mi hijo tenía que hacer un trabajo en la escuela, pero parece que en la mañana, no sé, cuando amaneció, no me había olvidado la ventana abierta y entró un viento y estaban ahí las cartulinas, las acomodó y justo quedó esta maqueta formada. Bueno, ellos se ríen como del chiste, le dicen, no, en serio, ¿quién hizo la maqueta? Y él le vuelve a repetir esa versión, hasta que llega un momento y se enojan de veras. Dice, ¿pero qué? ¿Pretendes que te creamos que llegó un viento y se hizo solo y la maqueta se formó? Cuando ya vieron, él ve que están enojados, dice, no somos bebés, no somos mensos, no vamos a creer eso. Dice, ¿qué estamos discutiendo aquí? Ustedes dicen que una maqueta que está hecho bien ordenado, Júpiter, Saturno, Venus, que simboliza el sistema solar, es imposible que se haya hecho sola. Es imposible que se haya acomodado sola. Y el sistema solar original, con la perfección que tiene el Sol, los rayos, la distancia, que el sistema más cerca nos quemaríamos, más lejos nos helaríamos, la energía, las fuerzas, la atracción, eso que tiene toda esa fuerza, eso sí se hizo solo, eso lo dan por hecho. Esto es tan sencillo, unas cartulinas que se ordenen con un sentido que simbolicen el sistema solar, no se puede haber hecho solo. Pero el sistema solar en sí, original sí, es ridículo. Y de verdad se dieron cuenta que no tienen respuesta, que sí es cierto. Están discutiendo que no puede ser que vino un viento y eso que ya estaba en las cartulinas y ya estaba el viento, no se puede acomodar exacto. Es como yo lo digo con otras palabras, que es como decir que la Mona Lisa, ¿cómo se pintó? Una explosión en el laboratorio, en el estudio, perdón, de Leonardo da Vinci, hubo una explosión y como en el estudio tenía tinta, tenía, tenía la pintura, tenía los pergaminos y todo, entonces justo al explotar, al haber una explosión, brincó la pintura sobre los pergaminos y se pintó la Mona Lisa. ¿Alguien podía aceptar eso? ¿Y qué es la Mona Lisa? Es un dibujo de una mujer. Un dibujo, no es una mujer real. La mujer real que tiene en laboratorios, decimos, no se puede hacer un dibujo por una explosión, es ridículo, nadie lo aceptaría. Justo se va a pintar así. Todavía un Picasso podría aceptarlo y decir, un abstracto, pero decir que una Mona Lisa, de ninguna manera, aunque digamos que ya está la tinta, que está la pintura, que está el pergamino, que está la fuerza propulsora que la empujó, está todo, pero decimos es imposible que justo salpicó de una forma que se pinte una cara exacta representando la Mona Lisa. Si eso no puede ser, ¿cómo podríamos pensar que un ser humano y que toda la perfección de la creación, que puedo tener 1.000.000 de ejemplos de lo exacto, lo maravilloso, cualquier doctor que estudia el cuerpo humano ve la perfección? Ahorita están buscando la vacuna y el ADN y cómo penetrar, pero es algo maravilloso el sistema, el cuerpo, la perfección. ¿Alguien podría pensar de verdad que así solo se hizo? Es absolutamente, perdón que me exprese de esa manera, pero ridículo. No quiero herir sentimiento de nadie de que piense así, pero nada más los invito. El que piensa realmente que el mundo fue o de origen espontáneo o evolución de una célula y se acomodó solo, tiene que aceptar también que un edificio se podría haber hecho solo, o una cámara, o una silla, o una vestimenta. Como sé que no lo va a aceptar, entonces tampoco cabe aceptar decir que el mundo se hizo solo, sino la versión correcta que fueron con los 10 dichos de Dios. Ese es el primer punto. Y al margen, justamente esos 10 dichos también, como mencioné, tienen que ver con los 10 mandamientos,
que tal vez aquí llego al segundo punto. La primera base de todo es saber que hay un creador. Y la segunda, el segundo fundamento es que si Dios creó un mundo tan maravilloso y el ser humano con todo el potencial que tenemos, tuvo que darle un sentido y un objetivo. No pudo ser así sin ninguna razón. Así creó para que vivas como sea y sin no tiene ningún sentido. A fuerzas, un creador, ser supremo que hizo algo tan maravilloso, si ninguno de nosotros hacemos algo sin ninguna razón. Nosotros nos podemos equivocar, puede ser que esa razón no sea la correcta, no tenga sentido, pero hacemos las cosas por una razón. Ni hablar que el creador hizo las cosas por una razón. Y aquí es donde entra que si esa razón nos las hace saber, no nos las hace saber, no ganamos nada. Y aquí es donde entra la Torá, que después cuando ya estaba el pueblo preparado, ya le dio ese sentido, el por qué la creó, que es para superarnos, para ponernos a prueba, para que ganemos nuestra recompensa con nuestras acciones, con el libre albedrío, no como un regalo. Y por eso es la relación de los 10 dichos con los 10 mandamientos. Porque el objetivo de los 10 dichos fue para los 10 mandamientos. Aunque hay quien pregunta, bueno, aquí vamos a ver varias Mishnayot que habla de cosas de 10 generaciones, ahorita vamos a ver la que sigue, 10 generaciones de Adán a Noaj, etc. Y no menciona también, hubiese enumerado también que con 10 mandamientos Dios transmitió los preceptos. ¿Por qué no lo menciona? Y una de las respuestas es porque hay una confusión. Mucha gente cree que toda la Torá, todos los preceptos divinos son los 10 mandamientos. Y eso es todo. Si uno cumple los 10 mandamientos, ya le hizo. Es cierto que los 10 mandamientos son muy importantes, que se tienen mucha importancia, que son básicos, por eso fue los que Dios dijo. Pero no confundamos. Así como Dios dijo el mandamiento, Anoji Hashem Elokeja, o que respetarás a tus padres, o no robarás, etc. También en la misma Torá se lo dijo a través de Moshe, como dice Vaidaber Hashem el Moshe, Dios le dijo a Moshe, diles esto al pueblo de Israel. Tenemos 613 preceptos, no 10 nada más. Muchos de ellos, de esos preceptos, la mayoría, tal vez no son actuales, porque muchos se relacionaban con el templo, con los sacrificios, con el Cohen, con los reyes, está bien, pero no son 10 mandamientos, nada más. Son de los más importantes, pero hay muchos mandamientos. Por eso, hay quien explica, por eso en el Pirkei Avot, aunque enumera varias cosas de 10, no dice una Mishnah con 10 dichos, Dios se reveló en el monte de Sinai, que fueron 10 mandamientos, para no confundir, no reforzar esa idea que como que la Torah son nada más 10 mandamientos. Sin restarle importancia, incluso hay quienes opinan por la misma razón que no hay que pararse cuando se leen los 10 mandamientos en el Knis, en el templo, que es el sábado que toca. Cabe pararse si subió un jajam, alguien que es porés, pero no solamente por los 10 mandamientos, para no demostrar también que nada más a eso se le da importancia y no todo lo que leemos todas las semanas, que es igual de importante, son las palabras de Dios. Pero aquí regreso al punto para culminar con esto. Entonces, igual lo vamos a asociar. 10 dichos creó el mundo y 10 mandamientos, que significa que lo creó con un objetivo. Para al final esos 10 o toda la Torá, pero lo importante es entender que hay un creador y lo hizo con un objetivo. Y lo creó con 10, aunque lo podía hacer con uno solo, para exactamente darle más importancia. Un mundo que fue creado en 6 días, con 10 dichos, entiende cuánto hay que cuidarlo, cuánto hay que cuidar, cuánto hay que superarse, cuánto hay que cumplir la misión, cuánto no hay que destruirse a la persona y al mundo. Y es de las enseñanzas que hoy estamos viviendo con toda esta situación, con la pandemia, que tenemos que hacer conciencia también de cuidar el mundo, que tal vez nos forzaron a eso, pero es parte, es lo que dice aquí, para advertir al malvado que destruyen el mundo. Acuérdate que fue creado con 10 dichos
Y por otra parte, el mérito que tiene el que cuida el mundo, el que se supera ese mundo que fue creado también con 10 dichos. Yo creo que esta Mishnah, que con eso concluimos, es básica cuando hacemos esa reflexión del origen de todo, de cómo Dios creó el mundo, que hay un creador y que hay un objetivo, y entonces tenemos ahora sí una misión que cumplir, tenemos que investigarla, cuál es bien esa misión y darle ese sentido a esa maravillosa creación que Dios creó con 10 dichos. Muchas gracias.